Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Lo que nos faltaba escuchar ahora era que la independencia de la Reserva Federal está en peligro. Ante el anuncio del posible despido de la gobernadora Lisa Cook de la Reserva Federal, y es que la evidencia de que la Reserva Federal no es independiente es la propia Lisa Cook y lo que han hecho en los últimos años. Vamos a hablar de todo ello y por qué los bancos centrales hablan de independencia, pero en realidad no la tienen. Vamos a hablar de todo ello. Ay, mis queridos amigos, la independencia de los bancos centrales. Decía Margaret Thatcher que si una dama tiene que repetir mucho que lo es en realidad porque no lo es. ¿Qué significa todo esto? Pues que cuando nos hablan constantemente del peligro, de la pérdida de independencia del Banco Central, nos olvidamos que los bancos centrales no tienen ningún riesgo de pérdida de independencia porque hace mucho tiempo que han dejado de ser independientes. Mucha gente, cuando piensa en la independencia de los bancos centrales, piensa que son independientes con respecto a un partido o a otro. Pero no se trata de esa independencia, se trata de independencia con respecto a los gobiernos, sea el que sea, y con respecto al estatismo, que es la parte más importante. Es decir, los bancos centrales deberían funcionar como un freno a los excesos gubernamentales que siempre, por supuesto, van a aprovechar las bajadas de tipos y el aumento de la masa monetaria para disparar la deuda, disparar el gasto y, por supuesto, olvidarse de la responsabilidad fiscal porque siempre va a estar el Banco Central ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los bancos centrales no son independientes con respecto al estatismo. Fíjate qué curioso. Los bancos centrales, cuando se trata de gobiernos que lo que hacen es aumentar el gasto público, aumentar los impuestos y aumentar la deuda, dicen que ellos no entran en política fiscal. Sin embargo, cuando el gobierno lo que intenta hacer es bajar los impuestos, reducir el gasto y reequilibrar el entorno de comercio, resulta que entonces sí hacen política fiscal. Entonces sí se meten en la política fiscal y te dicen que no son los datos lo que realmente les mueve, sino sus expectativas. Ya no son data dependent, ya no son dependientes de los datos, sino dependientes de la narrativa. El caso de la gobernadora Lisa Cook es especialmente evidente. El propio Código de Ética de la Reserva Federal exige que los miembros de la Reserva Federal no tengan ni la más mínima duda en cuanto a su actuación que indique que pueden utilizar su puesto de trabajo para beneficiarse y tomar posiciones, sean financieras o sea hipotecarias. Curiosamente, de lo que se le acusa a Lisa Cook y de lo que ella misma y sus abogados han reconocido es que ella pidió 2 hipotecas diciendo que eran su vivienda principal. Ah, mis queridos amigos, qué curioso, ¿no? Y lo que dicen es que como eso no tiene materialidad, que por lo tanto no se le puede despedir. Fíjate qué curioso. En el programa de Charles Payne en Making Money USA hicieron esta entrevista y hablábamos sobre ello. Déjame explicarlo. Suggesting that an unintentional clerical error may be behind this mortgage dispute. Now, of course, Lisa Cook, she's Fed governor, officially filing a lawsuit against President Trump, challenging her removal from office. A judge is set to hear this case tomorrow. I want to bring in Crescent's chief economist, Daniel Lacalle. Lisa Cook, por supuesto, le ha puesto un pleito al presidente Trump por intentar despedirla y dice que puede que haya habido, sus abogados dicen en una nota de prensa, dicen que puede que haya habido un error
de administración en esa solicitud de hipotecas diciendo que las dos eran su vivienda principal. ¿Por qué es importante esto de la vivienda principal? Porque recibes un tipo de interés preferencial. Vamos a ver qué dije. And Daniel, you know, it's just, I mean, we're in uncharted territory here, uncharted waters. But let me start first and foremost just on the ability of the President of the United States. Now, it's felt to me ¿Puede el presidente de Estados Unidos despedir a un miembro de la Reserva Federal? that the Supreme Court ruling recently that sort of shielded the chair did not shield other folks who work at the Federal Reserve. What's your... El Tribunal Supremo ha dicho, ojo, que efectivamente el presidente, el gobernador de la Reserva Federal no puede ser destituido por el gobierno, pero no ha dicho nada el Tribunal Supremo y de hecho no lo especificaba sobre el resto de los miembros de la Reserva Federal. Your understanding of what the president can do here? Well, I think it's pretty clear. I think that everybody can read, and it's very simple, that the president can and has, if he has grounds, can fire those Fed governors that are not complying with the very strict ethic guidelines that the Federal Reserve imposes. Esto es muy importante. Puede despedir a las personas que no cumplen con las estrictas guías éticas de la propia Reserva Federal. Esto es lo que explico. And by the way, the most important factor here is that with what we're reading from the lawyers, etc., is that she should resign. Lo más importante es que con el documento y la nota de prensa que han hecho los propios abogados de la señora Cook, debería haber dimitido ella, como ha ocurrido en el pasado con otros miembros de la Reserva Federal. Is what we have seen in the past, is that there is absolutely no evidence that the president cannot fire one of the Fed governors. Yeah, right. No hay ninguna evidencia que muestre que el presidente no puede despedir a uno de los gobernadores de la Reserva Federal si incumple, como estoy comentando, la regla y la ética y las guías muy estrictas del Código de Ética de la Reserva Federal. Right now, downtown in Lower Manhattan at one of these court buildings, there's a whole lot of people telling the judge, I didn't know, it was an accident, it was a mistake, and they're still, you know. Es que claro, si vas a cualquier juzgado, hay un montón de gente diciendo, ay, no lo sabía, me he equivocado, etcétera. O sea, el que no sepa o el que se haya equivocado, como dicen en esas peticiones de hipotecas, en esas hipotecas, no significa que no haya cometido una falta muy grave. Ignorance of the law is not an excuse, and of course, maybe she wasn't ignorant of the law, but you know, the clerical error thing, I don't think passes the smell test. The notion that it's not just cause, you know, doesn't seem to be up for interpretation, certainly from the Fed. And this is what I think is happening here, because you know, when Lisa Cook was pushed for the job a few years ago, there was a massive showdown between Elizabeth Warren and Janet Yellen. And Yellen, she challenged Yellen. She said, you have to stop. Why do you only hire white men for Fed governors? Esto es muy importante, es muy importante recordar el pasado, porque acuérdate que estamos diciendo aquí sobre la independencia de la Reserva Federal. Elizabeth Warren, la senadora de la parte más izquierdista, más de ultraizquierda del Partido Demócrata, dio una enorme presión, impuso una enorme presión sobre Janet Yellen, sobre las personas a las que se contrataba en la Reserva Federal. Y no se puede olvidar algo que voy a explicar ahora dentro de unos minutos, de unos segundos. And then when the job came up, by the way, the job that was vacated was because you had Elizabeth Warren pushing out Clarida. She pushed him out. They pushed out. Elizabeth Warren empujó y echó literalmente a Rich Clarida, un gobernador de la Reserva Federal. Elizabeth Warren hizo toda la presión para echar a Rich Clarida. Esto no se puede olvidar. Three Fed officials over insider trading. Okay, fine. They left with dignity, and they kept the incident. Y además, ¿qué hicieron? Lo que hicieron fue que dimitir, mis queridos amigos, dimitir. Intact. And so it all has come back full circle. And so it just feels like this is more about politics than the Federal Reserve. But I'm worried that the Federal Reserve and its integrity, the little that it has left, will vanish. Lo que le preocupa es que se desvanezca la integridad de la Reserva Federal.
Absolutely. This is all about politics. Let's start Esto es todo sobre política. with the hiring. This is a person that has no track record of having written anything about monetary policy prior to being a Fed governor. Y esta es la parte que a mí me gustaría explicaros con más detalle. Lisa Cook no es una persona a la que se haya elegido por su enorme historial de trabajos, estudios o informes sobre política monetaria, etc. De hecho, es una persona que no tenía ningún tipo de trabajo hecho previamente sobre política monetaria, sobre dinero, sobre todo lo que tiene que ver con finanzas, etc. La mayoría de lo que ella había escrito era sobre temas raciales y temas de economía con respecto a la raza, la integración, etc. Esto es muy importante entenderlo. Cero material escrito sobre política monetaria. On top of that, what we know is that what her lawyers are saying is that if she made errors, they were not made to create any harm and that there was no materiality. That doesn't mean anything. Y lo que dicen sus abogados es que si ella ha cometido errores, vuelvo a repetir, los abogados no rechazan, no niegan que haya cometido errores, resulta que lo ha hecho de manera que no tiene impacto, no tiene materialidad. Eso es lo que dicen ellos. Vamos a ver, muchos factores aquí. Número 1, la evidencia de la decisión de contratar a Lisa Cook es una evidencia de que la Reserva Federal no es independiente, porque es una decisión de contratación política. Una persona cuyo historial en cuanto a publicaciones no tiene nada que ver ni con política monetaria ni con finanzas. Nada que ver, sino sobre todo con estudios sobre cuestiones raciales en la economía. Número 2, los errores que ha cometido en cuanto a esas hipotecas a cualquier persona de Estados Unidos le cuestan ir a la cárcel o una enorme multa. Si cualquier persona de Estados Unidos comete fraude por hipotecas y pide 2 hipotecas diciendo que las 2 casas son su casa principal, esa persona puede tener consecuencias penales inmediatas. No lo olvides. El nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro, no te lo pierdas, el nuevo orden económico mundial, te va a gustar. El argumento de que ella no lo ha hecho a sabiendas es irrelevante. Hay un montón de gente que incumple la ley sin saber que la está incumpliendo y eso tiene efectos. Número 2, el argumento de que ella no sabía y que eso no es importante porque no es material. Bueno, no es material para sus abogados, es material para cualquier ciudadano de Estados Unidos que si se compra una segunda casa no puede decir, por supuesto, que es una residencia principal. Eso es muy importante. Y además es bien evidente que la señora Lisa Cook ha sido elegida por cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con sus conocimientos o su experiencia en cuanto a política monetaria. Lo que nos lleva a la falta de independencia del Banco Central y la falta de independencia de los bancos centrales en general. No es un problema solo de la Reserva Federal. Los bancos centrales no tienen riesgo de perder independencia porque se ha demostrado una y otra vez desde el año 2008 que no son independientes, que siempre se equivocan a favor del estatismo, que siempre se equivocan a favor de los gobiernos que aumentan el gasto, aumentan la deuda y aumentan los impuestos, que además actúan de manera agresiva cuando un gobierno intenta bajar los impuestos, como ocurrió en Reino Unido. Tenéis un vídeo, no os lo perdáis, sobre el escándalo de cómo actuó el Banco de Inglaterra con respecto a Liz Truss y cómo está actuando ahora. Esto es la evidencia de la falta de independencia de los bancos centrales. Los bancos centrales tienen que funcionar como freno a los excesos de los gobiernos, no como facilitadores de los excesos. Esto no puede ser.
Y por lo tanto, no puede ser que cuando tienes datos de inflación tan claros como los que hay ahora mismo, en los que se ve que la inflación mayorista, la inflación en todos sus componentes y la inflación de tanto los niveles agregados como la inflación subyacente, etcétera, está a los mismos niveles a los que estaba cuando bajaban los tipos, nos están demostrando que no son independientes. Cuando aquí te dicen que no es momento de bajar tipos, mientras aquí te decían que es buen momento para bajar tipos, claramente no están siendo independientes. Pero es que además no están siendo independientes cuando dicen que solamente se fijan en los datos y dicen que los datos no les importan porque lo que están es esperando a que les funcionen los modelos. Ese es el problema. Por lo tanto, tú podrás decir, bueno, pero claro, si no eran independientes ahora, el presidente Trump lo quiere hacer menos independiente todavía. No. Lo que es una evidencia es la siguiente, que esa Reserva Federal y ese Banco Central Europeo aparentemente independientes facilitaron una inflación de más del 25% entre 2021 y 2025. Que esos bancos centrales aparentemente independientes lo que han hecho ha sido disparar la inflación en la época en la que los gobiernos cada vez gastaban más y después subir los tipos, perjudicando a las familias y a las pequeñas y medianas empresas en dos momentos. Uno, generando la inflación y dos, subiéndoles los tipos. Pero además, esas subidas de tipos han sido completamente infructuosas cuando los gobiernos han seguido gastando sin control y los bancos centrales no han hecho absolutamente nada para limitar ese exceso fiscal, que es parte de su trabajo, porque si su mandato es la inflación y su mandato es el empleo, entonces la inflación que la crean los gobiernos disparando el gasto público y disparando la deuda, si no le ponen freno a los gobiernos, ¿qué es lo que ocurre? Que entonces no son independientes, son dependientes del estatismo. Que no te engañen. You're listening to Leaf Filter Radio, and the guru of gutter protection himself, Chris Coonahan, is here to take your most pressing leaf-related questions. Hey, everybody, Chris here. I understand we have Ron on the line. Ron, where are you calling from? Uh-oh. Ron, are you calling from a ladder? Well, I was. I wanted to ask Chris what I need to do to get my gutters ready to have Leaf Filter installed. Oh, Ron, you don't have to do anything. A Leaf Filter Trusted Pro will come out and clean out your gutters, realign and seal your gutters, and install Leaf Filter, America's #1 gutter protection system. So I didn't need to get on this ladder? Ron, Leaf Filter Trusted Pros are in your neighborhood and ready to help. Just visit leaffilter.com/day to schedule your free gutter inspection and get up to 30% off. Thank goodness. What was that site? That's leaffilter.com/day for your free gutter inspection today. See representative for warranty details. Promotion is 20% off plus a 10% senior or military discount. One discount per household.